Sean todos muy bienvenidos al taller del día de hoy. Hoy día vamos a estar conversando sobre el formulario 22 del año tributario 2024. Ya estamos pensando en este año tributario, ya estamos terminando noviembre, por lo tanto se nos acerca a pasos agigantados este periodo de renta. Por lo tanto hemos hecho una serie de presentaciones que han empezado con revisar cómo generar la base imponible, la renta líquida imponible, el capital propio, el RAI, los registros de renta empresariales. La semana pasada también estuvimos hablando sobre declaraciones juradas y hoy lo que nos convoca es el taller del formulario 22 para seguir con ese ciclo que finalmente es el ciclo lógico que tiene un proceso de renta, ¿no? Primero la contabilización, después pasar por todos estos registros tributarios, declarar o generar el registro de las declaraciones juradas y el formulario 22. Mi nombre es Pablo Jorquera, trabajo como consultor dentro de En Otras Noches y ahora vamos a empezar entonces con el taller del día de hoy. Primero, en el siguiente taller vamos a analizar los componentes más importantes a tener en consideración al momento de generar un formulario de renta con mira al año tributario 2024. Sabemos que cuando hablamos de un formulario de renta, nos estamos refiriendo a el formulario 22. El objetivo es poder analizar e identificar los recuadros del formulario 22 que se deben completar según el régimen de tributación en el que está acogido cada uno de los contribuyentes. Además, formularemos un breve resumen explicativo sobre los registros tributarios que dan cuerpo al formulario 22. Y ahí es súper importante recordar que finalmente el formulario 22 recopila toda la información de los diferentes registros tributarios que nosotros vamos a presentar y con los que llegamos a diferentes resultados. Por ejemplo, el resultado de la base imponible o la renta líquida imponible lo debemos presentar en el formulario 22. El resultado del capital propio o el capital propio simplificado, el resultado de la renta afecta impuestos, los registros de renta empresarial. Y si nosotros hacemos un símil para los que llevamos varios años trabajando en renta, antes de la entrada en vigencia de la ley 21.210, toda esta información nosotros la presentábamos en diversas declaraciones juradas. Por ejemplo, en la declaración jurada 1923, antigua, que ya no se debe presentar, que en ese entonces la presentaban las empresas 14A, la renta atribuida, ellos debían presentar ahí, en esa declaración jurada, la renta líquida imponible, la determinación de la renta líquida imponible, donde se identificaba el resultado financiero, después se generaban los ajustes por agregados y deducciones, y posteriormente se determinaba la renta líquida imponible a tributar con impuestos de primera categoría, y además en esa DJ se atribuía a los socios la renta líquida imponible positiva de inmediato. Luego de la entrada en vigencia de esta ley 21.210, donde introduce estos nuevos regímenes, eh, se reemplaza, digamos, esta declaración jurada, pero esa información de igual manera la debemos presentar ahora ya no en declaraciones juradas, sino que directamente en el formulario 22. Por eso es que en cuerpo, en estructura, el formulario 22 creció después de la entrada en vigencia de esta ley y pasamos de tener, no sé, anteriormente no recuerdo cuántos recuadros tenía el formulario 22, pero no eran más de 12, y ahora tenemos un formulario 22 con 24 recuadros. Me adelanté un poquito. Acá hacemos el resumen de los regímenes vigentes que están en vigencia desde el 1 de enero del 2020, incorporada a través de la publicación de la ley 21.210. Estos regímenes son el régimen general 14A, que también, o yo lo marco acá como el régimen semi-integrado. Sabemos que lo podríamos llegar a conocer como semi-integrado porque el impuesto de primera categoría que paga la empresa se transforma en crédito utilizable en un 100% por los socios, pero con la obligación de la restitución del 35%, por eso es semi-integrado. Después tenemos el régimen general ProPyme, el 14 de número 3, el régimen de transparencia tributaria, 14 de número 8, y posteriormente también tenemos el régimen de renta presunta y contribuyentes no sujetos al 14 de la ley de impuesto a la renta. Nos vamos a centrar en los tres regímenes principales y los que más utilizamos nosotros como contadores para efectos de presentar renta de empresas, ¿no? El régimen general 14A, el régimen general ProPyme
y el régimen de transparencia tributaria, que finalmente también entregan la mayor parte del cuerpo de lo que es el formulario 22. Entonces, en el régimen general 14A, los contribuyentes acogidos a este régimen tienen la obligación de llevar contabilidad completa y además deben llevar el control de los siguientes registros tributarios. Primero que todo, renta líquida imponible, envase de vengada, capital propio tributario, renta afecta a impuestos y registros de rentas empresariales. ¿Por qué hacemos hincapié en estos 4 registros tributarios? Porque posteriormente van a ser los que le van a dar cuerpo a la presentación de la renta del formulario 22 de este tipo de empresas. Por ejemplo, la renta líquida imponible está en el recuadro 12, el capital propio tributario, que en el caso del formulario 22, el recuadro se llama razonabilidad del capital propio tributario y está en el recuadro 14, las rentas afecta a impuestos que están en el recuadro 13, y los registros de rentas empresariales que están en el recuadro 15 y 16. Seguimos avanzando. Entonces, la renta líquida imponible de estos contribuyentes se calcula en base de vengada y se debe informar en el recuadro 2 del formulario 21, lo que le comentaba recién, donde en primera instancia se informa la composición del resultado financiero del ejercicio y posteriormente se informan los ajustes del resultado financiero, que son los agregados y las deducciones. Lo que les comentaba anteriormente, que antes nosotros presentábamos en la anterior reforma, digamos, en los antiguos regímenes, nosotros presentábamos esa información en la DJ 1923. Así que si algún momento ustedes presentaron esa DJ, en este recuadro 12 es prácticamente la misma información que nosotros presentábamos en esa declaración jurada. La renta líquida imponible en base de vengada tiene la característica, de que para su determinación comenzamos con el cálculo, con el resultado financiero del ejercicio, determinado a través de un balance, un estado de resultado, y luego aplicamos ajustes al resultado financiero, y estos ajustes son los denominados agregados y deducciones. Es lo primero que debemos tener en consideración. Insisto, cuando nosotros después vamos a ver el formato o cómo se presenta el recuadro 12, eh, debemos tener en consideración que debemos tener también el desglose del resultado financiero y el detalle de los agregados y las deducciones que se generaron como ajustes a este resultado financiero. En palabras simples, debemos tener el detalle de el estado de resultado y el detalle de la renta líquida imponible confeccionada. Sabemos que el esquema para la determinación de la renta líquida imponible parte con los ingresos brutos, excepto los ingresos no constitutivos de renta, que se encuentran en el artículo 29 de la Ley de Impuesto a la Renta, menos los costos de venta o servicio, en el que se encuentra el artículo 30, menos los gastos necesarios para producir la renta, que están en el artículo 31, más o menos ajusta la renta líquida imponible según normas del artículo 41, que sabemos que es corrección monetaria, que está en el artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta. Los ajustes por agregado y deducciones, que los van a encontrar en el artículo 33, sabemos que si son agregados van a sumar, si son deducciones van a restar, y con eso vamos a llegar a la renta líquida imponible de primera categoría. Renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro, porque posteriormente viene el incentivo al ahorro, que se encuentra en el artículo 14p. Entonces, un esquema o un ejemplo de una renta líquida imponible va a ser el resultado según el balance, más los agregados, menos las deducciones, llegamos a la renta líquida imponible antes del incentivo al ahorro, luego generamos el cálculo del incentivo al ahorro si es que la empresa se acoge a esta franquicia del artículo 14e, no es obligatorio, y con eso determinamos la renta líquida imponible reinvertida en la empresa, aplicamos la deducción del 50% con tope de 5.000 UF, y vamos a llegar entonces a la renta líquida imponible definitiva, por la cual estos tipos de contribuyentes van a calcular su impuesto de primera categoría, que en este caso es el 27%. Entonces, siguiendo con lo que les comentaba del formulario 22 del recuadro 12, primero vamos a desglosar el resultado financiero, vamos a indicar los agregados y las deducciones, y si es que correspondiese el incentivo al ahorro para determinar la renta líquida imponible que finalmente va a tributar con impuesto de primera categoría. Posteriormente tenemos el capital propio tributario más utilizado en este régimen, el capital propio con el método del activo, que plantea que al total del activo depurado o patrimonio financiero descontamos el pasivo exigible, y dicho registro se debe homologar e informar en el recuadro
14 del formulario 22. Como les comentaba, eh, con nombre de la razonabilidad de capital propio tributario. La ecuación para efectos de la determinación, una ecuación bien sencilla, para determinar el patrimonio de una empresa, que finalmente, ¿por qué partimos con esta ecuación? Porque sabemos que cuando hablamos de capital propio tributario, lo que buscamos son las variaciones dentro del patrimonio de la empresa. Por lo tanto, primero debemos tener en consideración que el concepto patrimonio está compuesto por activo menos pasivo, eso vamos a entender que es el patrimonio, por lo tanto, si en un balance encontramos 1000 de activo y 650 de pasivo, las cuentas de patrimonio van a ser 350. Eso es lo más básico y lo que debemos partir entendiendo para efectos de capital propio. Después sabemos que por definición, sabemos que capital propio tributario es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa, y dicho capital propio se determinará restando al total del activo que representa una inversión efectiva en la empresa, el pasivo exigible. Ambos valores tributarios para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41 cuando corresponda aplicar dicha norma. Recordemos que el artículo 41 habla de corrección monetaria. Las formas de calcular el capital propio tributario, partimos con el método del activo, donde tomamos el total del activo, eh, al total del activo restamos, restamos al total del activo que representa una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible y ambos valores tributarios. Eh, Cuando hablamos de depurar un activo, sabemos que debemos restar el valor INTO y cuentas complementarias del activo, los activos que están valorizados a valor financiero y debemos sumar los activos a valor tributario. Eso nos va a dar como resultado el capital efectivo. ¿Por qué indico este ítem o este resultado con el nombre capital efectivo? Porque también puede ser conocido como activo depurado, porque en el formulario 22, en el recuadro 6, donde se entregan datos generales de la empresa y del balance, nos habla del capital efectivo. El capital efectivo va a ser entonces el activo depurado. El activo depurado o capital efectivo vamos a restar el pasivo exigible y con eso vamos a llegar al total que va a ser nuestro capital propio tributario, que debe coincidir con lo que nosotros posteriormente vamos a declarar, que vamos a informar en el recuadro 14 en la razonabilidad del capital propio tributario. Otra forma de calcular el capital propio tributario es el método del patrimonio, donde partimos con las cuentas de patrimonio primero, por ejemplo, capital, la reserva, los resultados acumulados y los resultados del ejercicio. A eso vamos a llegar al total del patrimonio financiero y vamos a sumar o restar los ajustes tributarios. Eso nos va a determinar el capital propio tributario y como definición de ajustes tributarios sabemos que van a corresponder a todos aquellos ajustes a la renta líquida imponible que no afectan al flujo efectivo. Recordemos que hay ajustes, ya sean agregados o deducciones, que sí afectan al flujo efectivo de una empresa y otros que no. Por ejemplo, el pago de impuestos de primera categoría sabemos que afecta el flujo efectivo dentro de una empresa, por lo tanto debiésemos deducirlo del capital propio con este método. Y finalmente tenemos el método comparativo del balance 8 columnas, que es utilizado para la SJ 1847, que nos dice que agregamos 2 columnas al final del balance 8 columnas eh, con el nombre de valores tributarios. Y ahí debemos reflejar los activos y los pasivos a valor tributario. Por ejemplo, caja sabemos que no va a tener variaciones entre una valorización financiera o tributaria. eh, pero acá, por ejemplo, tenemos las cuentas de existencia. Sabemos que las existencias tienen una valoración financiera que se pueden reflejar dentro del balance, por lo tanto acá, si está valorizado según las normas internacionales financieras, nosotros debemos ajustarlo y reflejarlo a valor tributario para efectos de determinación de capital propio tributario. Por eso acá existiría alguna variación. Después, otros conceptos importantes que, por ejemplo, en la columna del pasivo, del balance 8 columnas, podríamos tener estimación de deudor incobrable. Sabemos que la estimación de deuda incobrable no es un pasivo exigible, si bien se nota en la columna del pasivo, no es un pasivo exigible, es una estimación, no es una obligación que nosotros tenemos con algún proveedor, por ejemplo.
Por lo tanto, en la columna del valor tributario de esa cuenta no lo vamos a incluir. Más adelante, por ejemplo, tenemos una provisión de obsolescencia que también se encuentra en la columna del pasivo. También sabemos que la provisión no es un pasivo exigible. Y cuentas de patrimonio que también se anotan dentro de la columna del pasivo, tampoco la vamos a incluir como valor tributario. Acá lo que hacemos es exactamente lo mismo que identificamos en el método del activo, donde primero que todo depuramos el activo, o sea, encontramos sí, el capital efectivo, y a eso le vamos a restar el capital, perdón, el pasivo exigible. Entonces la diferencia entre el total del activo depurado menos el pasivo exigible nos va a entregar el capital propio tributario. Con cualquiera de los tres métodos que nosotros generemos el cálculo del capital propio tributario, debemos llevar al mismo resultado. Y eso, como les comentaba posteriormente, llevarlo hacia el formulario 22 en el recuadro 14. Esto para empresas 14A. Recordemos que estamos hablando de aquellos contribuyentes del 14A de la ley de impuesto a la renta. Seguimos con la renta afecta impuestos. El REI del ejercicio por norma general busca determinar las variaciones positivas y negativas en el patrimonio de la empresa que se encuentran afectadas a impuestos. Suena lógico, hace un par de presentaciones también, y se lo recomiendo porque en la presentación donde vimos más a fondo el REI del ejercicio, ahí hizo un pequeño análisis de explicativo que finalmente nos ayudaba a encontrar cómo se componía el resultado del RAID del ejercicio, para que se entienda de una mejor forma. Suena muy fácil, y es muy fácil según mi punto de vista. Eh, es exactamente encontrar los montos y las variaciones principalmente positivas que se han producido dentro de la empresa y que han afectado o que han incrementado el patrimonio de la empresa. Generalmente, esas variaciones positivas, por ejemplo, sería una utilidad dentro de una utilidad tributaria, una renta líquida imponible positiva. Eso aumenta el patrimonio de una empresa y ese aumento, como está afecta a pago de impuesto de primera categoría, también va a estar afecta a impuesto global complementario, por ejemplo, en el momento que sea retirada por los propietarios. Y por eso después viene todo esto de que esas variaciones positivas van de la mano con los créditos. A ver, el impuesto de primera categoría que paga la empresa se transforma en crédito para los propietarios, entonces va muy relacionado el RAI con el registro SAC, que después lo vamos a ver más adelante también, pero que son los saldos acumulados de crédito generados por la empresa y que quedan a disposición de los propietarios. El RAI del ejercicio, para efectos del 14A, se va a declarar en el recuadro 13 del formulario 22. Y acá vemos un pequeño detalle de cómo está compuesto el recuadro 13 o de qué forma lo muestra el formulario 22, donde partimos con el capital propio tributario positivo o negativo inicial, que viene desde el recuadro 14. Luego tenemos el saldo perdón, negativo del registro REX al término del ejercicio. Sumamos la remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio. Después tenemos el saldo positivo del registro REX, el capital aportado. En el caso del 14A, punto importante, en el código 844 se incluye el capital aportado, siempre aplicando corrección monetaria. En el 14A, recordemos que aplican normas del artículo 41, por lo tanto, en empresas que tributan dentro del 14A, se deben reajustar estos saldos. Luego tenemos el saldo del FUR y el sobreprecio obtenido en la colocación de acciones de propia emisión también debidamente reajustada. Entonces, con este esquema de cálculo, o este esquema de cálculo el que va a presentarnos el formulario 22, vamos a poder declarar de forma completa el RAI del ejercicio. Recordar, me insisto, hace un par de semanas atrás generamos una presentación que la van a poder encontrar dentro de nuestro blog, eh, donde explicamos con más detalle cómo generar o cómo generar el cálculo de un RAI del ejercicio y qué es lo que busca finalmente encontrar con este total que declaramos en el código 1199 del formulario 20. Después tenemos los registros de renta empresariales, que por un momento fueron tan temidos los registros de renta empresariales porque vemos que existe una cantidad de casillas, una cantidad de columnas que de repente se nos hace un poco complicado entender, pero los registros de renta empresarial llevan el control de los aumentos y disminuciones de aquellas rentas
afectas y exentas de impuestos, además de los saldos de crédito acumulados existentes. Dicho registro se informa en los recuadros 15 y 16 del formulario 22. Vamos a avanzar. Sabemos que, de acuerdo a lo establecido en el número 2 del 14A del impuesto a la renta, los registros de renta empresariales son los siguientes. El RAI, que son las rentas afecta impuestos, el DEDAN, que es la diferencia entre la depreciación normal y la acelerada, el REX, que son las rentas exentas, que ahí encontramos las rentas con tributación cumplida, las rentas exentas y los ingresos no renta, y finalmente tenemos los saldos acumulados de crédito que conforman las columnas del SAC. El artículo 11 transitorio nos dice que también debemos llevar el control del STUT, que es el saldo total de utilidades tributarias, que también sabemos que vienen desde el antiguo FUT. Acá se produce algo importante, porque entendemos que en el primer lugar, en la primera columna que nosotros encontramos dentro del registro de renta empresarial, tenemos la columna del RAI. Ya vimos que el RAI nosotros lo presentamos dentro del recuadro número 13. Voy a volver un par de láminas atrás. En el recuadro 13 tenemos el RAI del ejercicio. Pero este recuadro 13 parte con el resultado del recuadro 14, que es el capital propio. Entonces, para poder llegar hasta los recuadros del registro de renta empresarial, debimos haber pasado anteriormente por el recuadro 13 y 14. Ahora, si nosotros nos ponemos más específicos, dentro del recuadro 14, donde tenemos la razonabilidad del capital propio tributario, también entendemos que, por lo que expliqué hace un ratito, en el capital propio tributario se incluye las variaciones positivas eh, que aumentan el patrimonio de la empresa. Un aumento de patrimonio de la empresa, como les comenté anteriormente, es el resultado positivo de la renta líquida imponible. Entonces, sí o sí, para poder trabajar dentro de estos recuadros 15 y 16 del formulario 22, debimos haber pasado por el recuadro 12, por el recuadro 13, por el 14. Renta líquida imponible, capital propio, RAI del ejercicio. Siempre hay que seguir esa lógica. Y para los regímenes que vamos a ver, que es el 14A, el 14 de 3 y el 14 de 8, pero principalmente en el 14A y en el 14 de 3, también los recuadros del formulario 22 tienen una lógica de flujo. Porque en el recuadro 12, en este caso, tenemos la renta líquida imponible. Después, a ver, yo nunca le he encontrado la explicación de que el capital propio tributario esté en el recuadro 14 y el RAI en el recuadro 13. Para mí, opinión personal, bueno, el panel de expertos del Servicio de Impuestos Internos tendrán eh, su justificación o tendrán la razón por qué está identificado en ese orden, pero en el recuadro 2 está la renta líquida imponible, en el recuadro 14 está el capital propio tributario, y en el recuadro 13 el RAI del ejercicio. Después, en el 15 y 16, el registro de renta empresarial. Entonces sigue la lógica del flujo. Y de hecho, si nosotros nos vamos, o ustedes, si es que presentaron renta, el formulario 22 en el año tributario 2023, se habrán dado cuenta que cuando nosotros íbamos navegando por el formulario 22, si presentábamos una renta de un 14A, primero aparecía el recuadro 12, pero después del recuadro 12 aparecía el recuadro 14. Y después del recuadro 14 aparecía el recuadro 13. Es por lógica de completar, de cómo se debe completar en un esquema de flujo la renta de una empresa 14 en este caso. Y en el caso de las 14 de 3, también aparecía primero el recuadro 17, seguíamos bajando por el recuadro, perdón, por el formulario 22, y después del recuadro 17 aparecía el recuadro 19, porque en el recuadro 19 está el RAI. Y después del recuadro 19 aparecía el recuadro 18 con el capital propio simplificado. Insisto, la lógica nos dice que ese debe ser el flujo. Ahí algo pasó que en la numerología de los recuadros del formulario 22 como que quedaron en un orden cambiado, pero lo corrigió el Servicio de Impuestos Internos mostrando uno arriba de otro. Eh, entonces, pasamos a el régimen general ProPyme. Eh, Aquellos contribuyentes acogidos a este régimen pueden optar entre llevar contabilidad completa o simplificada, pero sí o sí deben llevar control de los siguientes registros tributarios. Primero, base imponible en base percibida, capital propio simplificado, renta afecta impuestos y registro de rentas empresariales.
También acá es importante, y siguiendo en la línea de lo que vimos en el 14A, porque aquí vamos a encontrar el flujo de información que posteriormente vamos a llevar al formulario 22. Vamos avanzando porque tengo desglosado también los recuadros que se deben completar según cada uno de estos registros. Avanzamos. Primero que todo tenemos la base imponible, que es la renta líquida imponible de estos contribuyentes y que se calcula en base percibida. ¿Qué quiere decir esto? Que se determina la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos efectivamente pagados durante el año comercial. ¿Qué significa el año comercial? En este caso, 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Todo lo que efectivamente nosotros pagamos y todo lo que nosotros efectivamente recibimos va a ser lo que nos va a generar la base imponible. En este caso, se debe informar en el recuadro 17 del formulario 22. La principal característica de la base imponible es lo que comentaba recién, que se toman todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados en el mismo, por lo tanto el resultado tributario será la diferencia entre ingresos menos ingresos. No obstante, de existir gastos que son necesarios para producir renta, se deben realizar, eh, perdón, que no son necesarios para producir renta, se deben realizar ajustes correspondientes y sumarlos como un agregado a la determinación de la base imponible. Y claro, porque si bien se trata de seguir la lógica en este 14 de 3 de lo que nosotros conocíamos anteriormente como el 14 TER, que se tributaba con un libro caja, donde ese libro caja se debían determinar los valores tributarios de los ingresos y egresos, porque una cosa es un flujo de caja, donde sumamos y restamos el total de las operaciones, pero distinto es un libro caja tributario, porque finalmente, y siempre ejemplifico con el caso de las compras y las ventas de empresas que facturan afectas, que están afecta IVA. Nosotros a un proveedor le pagamos el total de una factura, pero posteriormente, para determinación de la base imponible, lo que va a afectar la base imponible va a ser el monto neto, no va a ser el monto total. Por lo tanto, no necesariamente va a ser una suma y resta de totales que nosotros pagamos a los proveedores. Lo mismo que en las ventas. Lo que nosotros, o lo que nos va a afectar la base imponible, va a ser el neto de la factura o la boleta de venta que nosotros emitamos. Entonces, ese también es un punto importante. Y también es punto importante, por ejemplo, para efectos de el pago del formulario 29. Nosotros en el formulario 29 podemos tener un IVA crédito, podemos tener un IVA débito que sea mayor que el IVA crédito, por lo tanto esa diferencia va a ser un IVA o un impuesto por pagar. Además, dentro del formulario 29 nosotros vamos a pagar el impuesto único, la retención de la boleta de honorario, la retención adicional del 3%, el PPM. Entonces podemos, al momento de generar el pago del formulario 29, van a estar este grupo de conceptos. Podemos llegar a un total X, pero finalmente el monto que va a afectar a la base imponible va a ser solamente el monto pagado por impuesto único, retención y retención del 3%. El IVA no lo vamos a considerar para efectos tributarios de la determinación de la base imponible y tampoco el PPM porque sabemos que es una provisión. No afecta, no es una cuenta que afecte el resultado tributario. Por lo tanto, insisto, no simplifiquemos tanto el concepto ingreso menos egreso porque debemos tener conocimiento para practicar esos ajustes que corresponden en el caso de eh, generar un registro de base imponible. Tanto para contribuyentes acogidos a los regímenes de renta semi-integrada como para los que tributan en el régimen general ProPyme, tienen como opción acogerse a la franquicia tributaria que se encuentra en la letra E del artículo 14. Esta franquicia permite deducir en un 50% el resultado tributario determinado, ya sea a través de la renta líquida imponible en base vengada o la base imponible en base percibida con un tope de 5.000 UF. Por consecuencia, rebaja el impuesto de primera categoría que tendrá que pagar el contribuyente. Los requisitos para acogerse al incentivo al ahorro podrán acceder a este beneficio el contribuyente acogido al régimen semi-integrado y los del 14 de 3, ProPyme, y el promedio anual de los ingresos de su giro no debe exceder las 100.000 UF en los últimos 3 años comerciales. Por ahí Vilma me preguntó por qué el impuesto único afectaría la base imponible, porque el impuesto único es un egreso eh, que nosotros pagamos por concepto de remuneraciones, ¿cierto? Nosotros lo pagamos en el formulario 29. Se lo descontamos al trabajador y lo pagamos en el formulario 29. Es un egreso para efectos de empresa. Insisto, por concepto de remuneración.
El esquema de cálculo del incentivo al ahorro, el 14E, parte con la base imponible ante el incentivo al ahorro, menos los retiros del ejercicio, menos el gasto rechazado no afecta al artículo 21, nos va a dar la base imponible invertida en la empresa, y a eso vamos a poder aplicar esta rebaja del 50%, que insisto, lo vamos a presentar ya sea en el recuadro 12 para la 14A y en el recuadro 17 para el 14D número 3. Lo que representamos nosotros solamente en el formulario 22 es solamente el resultado de la deducción. Y vamos avanzando. Vi que hicieron un par de preguntas más, lo vamos a ver al final, ¿ya? Son interesantes las preguntas, pero las vamos a ver al final para que sigamos con la línea de la presentación. El capital propio tributario simplificado, en este caso, se introdujo con la entrada en vigencia de la ley 21.210 y para contribuyentes acogidos a los regímenes PROPYME. Aplica tanto para el 14 de 3 como para el 14 de 8 y se debe informar en el recuadro 19 del formulario 21 en el caso del 14 de 3. Las reglas especiales para la determinación de este capital es que vamos a reflejar como aumentos al patrimonio el capital aportado más su aumento, la base imponible positiva y las rentas percibidas por participación en otras sociedades. Sabemos que eso que nos va a afectar en aumentos al patrimonio de la empresa, que finalmente, insisto, lo que buscamos encontrar dentro del capital propio es el patrimonio y sus variaciones, ya sean positivas o negativas. Y vamos a restar dentro del capital propio simplificado las disminuciones de capital, las bases imponibles negativas, o sea, una pérdida tributaria, los retiros y distribuciones, y las partidas del inciso segundo del artículo 21 de la ley de impuesto a la renta, que se encuentren pagadas lógicamente, porque generan un flujo que rebajan finalmente el patrimonio de la empresa. El esquema de cálculo que nos presenta el recuadro 19 del formulario 22 es el que vemos acá. Partimos con el capital propio tributario positivo inicial o negativo inicial, que sabemos que finalmente es el capital propio tributario simplificado determinado en la renta del año anterior. Entonces, en el código 1445 o 1446 del año tributario 2024, nosotros vamos a anotar lo que en el año tributario 2023 anotamos en el recuadro 1545 o 1546. Y ahí, desde ahí vamos a partir este capital propio simplificado. Ahora, si a una empresa que inicia actividades posterior al 1 de enero del 2023, no va a anotar ningún monto en el 1445 ni en el 1446, porque no va a tener formulario 22 del año anterior, y va a anotar su capital aportado en el código 1374. Vamos a anotar también los aumentos efectivos de capital, la base imponible de impuestos de una categoría determinada del ejercicio, que debe coincidir con lo que nosotros anotamos en la determinación de la base imponible en el recuadro 17, más el incentivo al ahorro. Recordemos que el incentivo al ahorro no representa un flujo efectivo, sino que solamente una franquicia que permite deducir o rebajar la base imponible. Por lo tanto, para efecto de capital propio tributario, es patrimonio sigue estando dentro de la empresa, por lo tanto, debe considerarse en este cálculo. Más las pérdidas de ejercicios anteriores, más las rentas percibidas con motivo de participación en otra empresa. Ya eso vamos a restar el valor de las disminuciones de capital, la pérdida tributaria del ejercicio, entonces ahí deducimos que dentro de este recuadro vamos a anotar un monto en el código 1705 o en el 1706, por ningún motivo podría haber eh, una anotación en ambos recuadros, en ambas casillas. Las partidas del inciso segundo del artículo 21 no afectas que se encuentren pagadas, en el código 1708, que también debe coincidir con lo que se informa en el recuadro 17 como partidas de agregado, menos los retiros y distribuciones del ejercicio afectados a los propietarios. Recordemos que para efectos de los retiros y el capital aportado dentro de este tipo de empresas van a ser siempre a monto histórico. Luego tenemos el RAI del ejercicio, la renta afecta impuestos. Lo mismo que vimos anteriormente en el 14A, busca determinar las variaciones positivas y negativas del patrimonio de la empresa. En el caso del 14 de 3 lo vamos a presentar en el recuadro 18 del formulario 22. Y en el esquema de cálculo que vamos a encontrar para efectos del RAID del ejercicio,
del 14 de 3 en el recuadro 18, la única o las únicas grandes diferencias entre el 14A y el 14 de 3 es que el capital aportado y la remesa o retiro de dividendos repartidos en el ejercicio se deben informar en monto histórico. Después sigue la misma lógica del 14A. Vamos a partir con el capital propio tributario simplificado, ya sea positivo o negativo, que determinamos en el recuadro 19, y aquí está el tema del orden que yo les comentaba, que debemos calcular primero el recuadro 19 y posteriormente el recuadro 18. Después tenemos la remesa o retiro, y en general, por norma general, este recuadro tiene exactamente las mismas partidas que tiene el 14A. Diferencia es que acá en vez del capital propio, método del activo, patrimonio o el método que se utilice para el capital propio, vamos a tener el capital propio simplificado y que el capital aportado histórico. Histórico y la última, digamos, actualización, la última vez que se actualizó este capital fue el capital aportado reajustado el 31 de diciembre del 2019, ya que fue el año anterior a la entrada en vigencia de la ley 21.210. Después tenemos los registros de renta empresarial, que llevan el control del aumento y disminuciones de aquella renta afecta y exenta de impuestos, lo mismo que vimos anteriormente en el 14A, y se deben informar en el recuadro 2021. En el recuadro 20 nosotros vamos a registrar el RAI, las columnas del REX y el STUT, y en el recuadro 21 los saldos acumulados de crédito, los recuadros del SAC. En este caso, para efectos del registro de renta empresarial del 14 de 3, nosotros vamos a tener la renta afecta impuesto, no vamos a tener el DEDAN. Recordemos que en el 14 de 3 no se lleva control de depreciación acelerada y normal. Entonces, hablamos de una depreciación instantánea en el caso de los activos fijos del 14 de 3 porque rebajamos como gasto en el momento en que compramos el activo fijo dentro de la base imponible. Después tenemos la renta exenta con las mismas columnas, renta con tributación cumplida, renta exenta de ingresos no renta, y el SAC, que son los saldos acumulados de crédito. Entonces finalmente vamos a encontrar que también vamos a encontrar el control del STUT, que dijimos que era los saldos provenientes del FUT. Que recordemos también que esta columna del STUT o esto FUT que nosotros conocíamos anteriormente también vienen vinculados con un crédito que anotamos y controlamos en el recuadro del SAC. Para efectos del registro del SAC vamos a tener estas columnas que vemos acá. Y acá tenemos el orden de imputación. El orden de imputación, el orden de asignación de los créditos siempre va a ser de izquierda a derecha, partiendo desde la primera columna y terminando con la última que anota los saldos acumulados de créditos hasta el 2016. Acá sabemos que cuando encontramos acumulados desde el 2017, hablamos de desde la entrada en vigencia de la anterior reforma, cuando teníamos el 14A y el 14B, la renta atribuida y el régimen semi-integrado. Y acá en el acumulado hasta el 2016 estamos hablando de anterior reforma de la reforma, donde ahí sí teníamos el registro del FUT. Por lo tanto, debemos separar esos créditos según el año desde el que provenga. Tenemos también créditos sujetos y no sujetos a restitución. Sabemos que sujetos a restitución van a ser los créditos generados por empresas acogidas a un régimen semi-integrado, en este caso sería el 14A. Eh, por norma general, cuando en el 14A se genera una renta líquida imponible positiva, se determina un impuesto de primera categoría a pagar, por lo tanto va a ser ese impuesto de primera categoría, pasa a ser crédito para los propietarios, y lo vamos a anotar en la columna de el sujeto a restitución con derecho a evolución. Aquí abajo es donde nosotros anotamos ese crédito por impuesto de primera categoría en el caso de las 14A. En el caso de las 14 de 3, sabemos que si determinamos una base imponible positiva, se paga un impuesto de primera categoría que para este año tributario va a ser del 10%, y ese impuesto de primera categoría pasa a ser crédito para los propietarios con la opción también del uso del 100%, pero no está sujeto a restitución, por lo tanto, acumulado desde el 2017, no sujeto a restitución, en el caso del 14 de 3, acumulado desde el 2020, que fue la fecha de entrada en vigencia de la ley 21.210, y es con derecho a evolución. Entonces, abajo de esta columna es donde nosotros vamos a anotar ese crédito que proviene desde la renta líquida, desde la base imponible positiva. Y eso lo encontramos en el recuadro 21 del formulario 22.
Finalmente tenemos el régimen de transparencia tributaria, que en este caso los contribuyentes acogidos al 14 de número 8 están excluidos de llevar una contabilidad completa y exentos del pago de impuestos de primera categoría. Pero sí deben determinar el resultado tributario en base percibida, que es muy similar a como lo vimos en el 14 de 3, y deben determinar un capital propio tributario simplificado. La base imponible, en este caso, es prácticamente igual a lo que vimos anteriormente en el 14 de 3. Se determina en base percibida, ingresos menos ingresos tributarios menos ingresos tributarios, pagados durante el año, y se deben informar en el recuadro 22 del formulario 22. Y el capital propio simplificado se introdujo con la entrada en vigencia de la ley 21.210, y en este caso se debe informar en el recuadro 23 del formulario 22. El capital propio tributario simplificado, que encontramos en el recuadro 23, también es muy similar al que vimos en el 14 de 3, pero con diferencia que, por ejemplo, acá no vamos a encontrar el incentivo al ahorro. Sabemos que el 14 de 8 no está afecto a pago de impuesto de primera categoría, por ende, tampoco van a tener la opción de acogerse a la franquicia del 14A, que es el incentivo al ahorro. Por lo tanto, tampoco vamos a tomarlo en consideración para efectos de cálculo del capital propio simplificado. Otro punto importante es que acá sí debiésemos informar los créditos por impuestos de primera categoría por participación en otra empresa que incrementen la base imponible del ejercicio. Eh, claro, porque si bien este tipo de empresas están exentas del pago de impuestos de primera categoría, sí podrían tener participación en otra empresa. Eh, y en general esas son las diferencias más significativas. También recordar que el 14 de 8 tampoco tiene no debe llevar registro de reajustes del artículo 41, no aplica norma de corrección monetaria, por lo tanto, todos los saldos que nosotros vamos a anotar en este recuadro van a ser a valor histórico. Entonces, con eso llegamos al final de esta presentación. Ahora les quiero mostrar dentro del software, me pido un segundo por favor. Vamos acá. Bueno, ahora lo que estamos viendo en pantalla el formulario 22 que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro software, eh, donde vamos a encontrar el anverso y los 24 recuadros que componen el formulario 22. Para efectos de trabajo de este formulario 22, ustedes van a tener la opción de visualizar cada uno de los recuadros. Por ejemplo, vamos al anverso y vamos a ver que se encuentra el anverso de forma íntegra. Va a trabajar este formulario 22 como formulario en pantalla, por lo tanto yo podría eh, ir ingresando datos para ir generando los cálculos correspondientes al formulario 22, a cada uno de los recuadros, pero también tenemos la opción de traspaso de información. Desde dónde va a traspasar la información el software, desde la renta líquida imponible que hemos visto o la base imponible según el régimen, desde el capital propio tributario generado, si es que el capital propio simplificado, por ejemplo, para efectos de el recuadro 19, el RAI del ejercicio, que también tenemos la opción de calcularlo, y todo eso está dentro del módulo tributario. Por ejemplo, acá vemos que está la renta líquida imponible, el capital propio tributario, el registro de renta empresarial, el RAI del ejercicio. Entonces, luego de tener todos estos registros calculados dentro del software, nosotros los vamos a poder traspasar al formulario 21. Y al generar el traspaso, se van a completar las casillas de forma automática si que ya están, utilizamos el módulo completo. Pero no obstante eso, de igual forma, como les comentaba anteriormente, va a poder ser utilizado como formulario en pantalla para poder agregar información. Por ejemplo, en esta empresa que es una 14 de 3, vamos a ver que vamos a encontrar datos en el recuadro 17, que va a ser el reflejo de lo que se informó o el cálculo que se generó de eh, la base imponible. Acá vemos que está completo también. Acá está el formato del recuadro 17 en este caso. Eh, vamos a ver también que se va a generar el traspaso al recuadro 18, que en el recuadro 18 nosotros vamos a tener la determinación del RAI del ejercicio, donde vamos a partir con el capital propio positivo o negativo, menos el REX, lo que vimos en la parte teórica, donde tenemos el capital aportado, etcétera. Insisto, de los formularios que vimos anteriormente, o
de los cuadros de cálculo que cuenta el sistema, donde trabajamos todos los registros tributarios, finalmente se va a traspasar la información hacia el formulario 22. En el recuadro 19 tenemos el capital propio simplificado, y en el recuadro 2021 vamos a encontrar los registros de renta empresarial. En el recuadro 20 está el RAI, la columna del REX y el STUT, y como les comenté anteriormente, en el recuadro 21 encontramos los saldos acumulados de crédito. Anteriormente, como les comentaba, para efectos de impuesto de primera categoría generado por la empresa, en el caso del 14 de 3, es no sujeto a restitución, con derecho a evolución, acumulado a contar del 1 de enero del 2017, y se va a anotar en el código 1513, que ahí tenemos el título impuesto de primera categoría de la base imponible generada en el ejercicio. Más abajo tenemos el remanente, también se debe generar la rebaja por los retiros. Pero insisto, dentro de este formulario 22 va a trabajar con esta opción de traspaso de información. ¿Dónde podríamos ingresar información también? En el recuadro 6, donde están los datos generales del balance. El recuadro 10 tiene los datos de la depreciación. Este lo van a utilizar empresas 14A que tengan control de activos fijos. Otro recuadro importante, insisto, vimos el recuadro 12, que es para las empresas 14A, y acá también tenemos el formato de este recuadro 12 y lo que les comentaba anteriormente, que en la primera parte del cuerpo del recuadro 12 está el desglose del resultado financiero, donde parten con el ingreso del giro percibido de vengado, la renta de fuente extranjera, eh, otro ingreso, después vienen los costos directos de los bienes y servicios, que ahí ya sabemos que es costo de venta, eh, arriendos, por ejemplo, la depreciación financiera, gastos por donaciones, etcétera. Lo importante es que en el primer cuerpo debemos llegar al resultado financiero en el código 1672, que debiese coincidir con el resultado según balance, y posteriormente a ese primer cuerpo del recuadro 12 debemos aplicar primero los ajustes por corrección monetaria, ya sean con saldo deudor o saldo acreedor. Las partidas del inciso primero no afectadas del impuesto único con tasa 40 y del inciso segundo del artículo 21, los gastos rechazados, la depreciación financiera. Acá lo que vemos cuando hablamos de ajuste al resultado financiero son el desglose, en este caso, de los agregados y las deducciones que se generaron dentro de la renta líquida imponible determinada. Finalmente, vamos a ver que está el incentivo al ahorro, como les comenté, que se informa en el código 1154 para poder determinar la renta líquida imponible afecta a impuesto de primera categoría. Posterior al recuadro 12 está el recuadro 13 con el RAI del ejercicio, también se genera con traspaso de información en el sistema, el recuadro 14 con la razonabilidad del capital propio tributario, recuadro 15 y 16 con registro de renta empresarial. Recuadro 15 va a estar el control del RAI, el DEDAN, las columnas del REX y el STUT. Y en el recuadro 16 vamos a encontrar eh, el SAC, el registro SAC, en este caso del 14A, donde, como comentaba anteriormente, si se generó un impuesto de primera categoría positivo, lo vamos a anotar en la opción de sujeto a restitución con derecho a evolución, y en este caso va a ser en el código 1302. No, perdón, ahí estábamos hablando de remanente, les digo inmediato, acá, en el código 1305. Ahí vamos a notar el impuesto de primera categoría pagado por la empresa en el 14A, que para efectos de crédito. Finalmente, en el régimen 14D número 8, tenemos el recuadro 22 con la base imponible, donde tenemos el total de ingresos menos el total de egresos, que nos va a tomar o nos va a generar la base imponible a asignar a los propietarios, y el recuadro número 23 con el capital propio simplificado. ¿Ya? Todos estos recuadros que mostramos dentro del software funcionan a través de traspasos de información desde cada uno de los registros tributarios que fuimos analizando.
Finalmente, para efectos de este formulario 22, ustedes van a poder descargar un TXT y ese TXT, en el momento de presentar la renta en abril, lo van a poder cargar en la página de Servicio de Impuestos Internos y les va a completar ese formulario 22 que les va a servir para presentar su renta de la empresa en ese momento. Así que hasta ahí vamos a dejar la presentación del día de hoy. Ahora sí voy a ir a ver el chat para ver si es que existen dudas de lo que fuimos viendo durante la presentación.